Let me remind you of the journey that we're on today. Déjenme recordarles sobre lo que hemos vivido hoy. We began this morning with those beautiful words from Isaiah. Comenzamos esta mañana con unas palabras lindísimas del libro de Isaías. That the Lord wants to bring us comfort. He wants to bring us consolation. Que el Señor nos quiere consolar. And many of us experienced a deep touch of the Lord, a restoration in our lives and ministry. Y muchos de nosotros experimentamos ese consuelo del Señor en nuestras vidas y para nuestro servicio. And then we were looking at our lives as leaders. Y luego seguimos viendo qué significa ser líderes. And I was encouraging you to have faith activation. Y los animé a que se activara su fe. To step into what the Lord wants for you in this season of the Holy Spirit. Que entraran y caminaran en eso que tiene el Señor para ustedes en esta nueva vida en el Espíritu. Now this is the final point of reflection before the holy hour. Bueno, esta va a ser el último tiempo de reflexión que tengamos antes de la hora santa. And maybe it's difficult because it's getting a little cooler, it's getting a little darker. Y probablemente sea un poquito difícil porque se está poniendo más frío y más oscuro. So I'm going to ask you to pray with me now. Así que les voy a pedir que oren conmigo en este momento. Let's just be really still. Quedémonos quietos. Let's just hold our hand in front of us. Tengamos nuestras manos frente a nosotros. And let's breathe in. Respiremos. Breathe out. Exhalemos. And we say, come, Holy Y Spirit. le decimos al Espíritu Santo, ven. I can't hear you say it. No los escucho. Yeah. Ven, Espíritu Santo. Amen. Amén. Amen. Recently, I was speaking with a friend who went to her optician to have her eyes tested. Estaba hablando con una amiga hace poco que fue al oftalmólogo para que le revisaran la vista, los ojos. She said that the result was Y el resultado de ese examen fue everything was fine, que todo estaba bien, but the optician said there is the beginning of a growth of a cataract. pero que se le estaba empezando a formar una catarata. And the optician said nothing to worry about for now, Pero le dijo que no era algo de lo que tuviera que preocuparse por ahora, but gradually it will grow. pero que iba a ir creciendo gradualmente. And your vision will become less and less clear. Y cada vez su visión va a perder la visión. But don't worry, because there is a simple surgery. Pero que no se preocupara porque hay una cirugía bastante simple. And I was thinking of that as I prepared for this part of the afternoon. Y me dejó pensando eso mientras preparaba la charla de esta tarde. Because at this stage in our day, the Lord has been with us. Porque a esta altura del día sabemos que el Señor ha estado con nosotros. Maybe we feel we can see a little bit more clearly than when we arrived today. Tal vez incluso podemos ver con un poquito más de claridad con respecto a cómo llegamos al comienzo del día. But perhaps there is also a film on our eyes that doesn't affect us, Pero podríamos tener una capa en nuestros ojos que no nos afecta, but it will gradually build up. pero que puede crecer gradualmente. So we need to make sure Así que necesitamos asegurarnos that we can see clearly, de que podemos ver con claridad that we can hear the voice of the Lord, y de que podemos escuchar la voz del Señor and that we can respond with our full capacity, y que además le podemos responder con nuestra capacidad máxima and that there are no blockages. y que no hay bloqueos. I was asked to reflect upon Romans chapter 12. Quería que reflexionáramos sobre Romanos capítulo 12
and it's verse 2. Versículo 2. And it says, "Do not model yourself on the behavior of the world around you. Let your behavior change, modeled by your new mind." No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. I want to speak about the Lord renewing our minds. Vamos a hablar sobre el Señor renovando nuestras mentes. And our mind is very important. Y nuestras mentes son muy importantes. It's the place of decision. Es el lugar donde tomamos las decisiones. It's the place of our rational capacity. Es donde está nuestra capacidad racional. And as we read in that verse, our minds can determine how we behave, how we react. Y así como leímos en este versículo, nuestra mente puede determinar cómo vamos a actuar o cómo vamos a reaccionar. In 2015, En el 2015, when I was serving the Lord in the International Charismatic Renewal, cuando estaba sirviendo al Señor en la Renovación Carismática Internacional, we organized the third worldwide retreat for priests in Rome. organizamos el tercer retiro mundial para sacerdotes en Roma. And it was held in one of the big basilicas, the Lateran Basilica. Y la tuvimos en una de las grandes basílicas allá en Roma. And we imagined that we would have the retreat there and that we would then go to St. Peter's Square for the priests to meet with the Pope. Imaginamos que íbamos a llevar a cabo ahí el retiro y que después nos íbamos a reubicar en la plaza de San Pedro para que el Papa nos hablara también a todos. But then we realized Pope Francis did things in a very different way. Pero luego nos dimos cuenta que el Papa Francisco hacía las cosas un poquito diferentes. So he said, "No, I will come to the retreat Y él dijo, no, tranquilos, yo voy donde ustedes estén and I will talk with the priests personally. y voy a hablar con los sacerdotes personalmente. I will be among them like a brother." Voy a estar en medio de ellos así como un hermano más. And so Pope Francis came to the retreat Así que el Papa Francisco vino al retiro, and he sat at a table se sentó en una mesa in the front of the basilica. enfrente de la basílica. And he shared very personally with the priests, the bishops, and the cardinals. Y él compartió cosas muy personales con todos ahí, los sacerdotes, los cardenales y los obispos. Just have a bit of quiet. Hagamos silencio. Just 'cause, yeah. And as he was sharing the message very personally, Y mientras compartía ese mensaje de forma muy personal, he was on the same level as the priests. estaba al mismo nivel que los sacerdotes. And he said, "It is well known that when I met the charismatic renewal, Él dijo, es bastante sabido que cuando yo llegué a conocer a la renovación carismática, I did not like it. no me gustó. I thought it was like a dancing school, Me parecía una escuela de danza and I don't like that kind of thing." y este tipo de cosas a mí no me gustan. And then he looked right down at all the priests, Pero ahí estaba viendo a todos los sacerdotes and he said, y les dijo, "After some time, después de un tiempo I changed my mind cambié de opinión because I saw all the good that the charismatics do. porque fui testigo de todo lo bueno que hacen el movimiento carismático. Now I want to share with you that in that moment, Lo que les quiero compartir es que en ese momento I saw the Pope pude ver que el Papa lead with deep humility. lideró con mucha humildad. He was on the same level Estaba al mismo nivel as the priests, the bishops, and the cardinals. que los sacerdotes, los obispos y los cardenales. And he had the courage to admit Y además tuvo la valentía de admitir that he was wrong. que él estaba equivocado. He had the courage to admit Tuvo la valentía de admitir that his mind que su mente
had been changed. había cambiado. Now that is the mark of a good, excellent leader. Y eso es lo que hace a un buen y excelente líder. Do not be afraid to admit when you were wrong, No tengan miedo de admitir cuando se han equivocado. and do not be afraid to change your mind. Y no tengan miedo además de cambiar de opinión. Or even better, allow the Lord to change O your lo que mind. es aún mejor, permítanle al Señor que los haga cambiar de opinión. Pope Francis changed his mind when he saw the fruits of the charismatic renewal. El Papa Francisco cambió de opinión cuando vio el fruto de la renovación carismática. And in that way, he was able to gain a new perspective. Y de ese modo, él fue capaz de tener una perspectiva diferente. He was able to see the ability that we have to change the church. Él pudo ver la habilidad que tenemos nosotros para cambiar a la iglesia. Now, we do not own the Holy Spirit. Ahora bien, nosotros no somos dueños del Espíritu Santo. The Holy Spirit flows through the whole church. El Espíritu Santo se mueve en medio de toda la iglesia. But what Pope Francis could see Pero lo que el Papa podía ver is that in the grace of the charismatic renewal, es que en medio de la gracia que había en la renovación in that carismática, current of grace, en esa corriente de gracia, if we were able to bring everybody in the church to experience the baptism in the Spirit, si podíamos llevar a todas las personas en la iglesia a experimentar esa gracia del bautismo en el Espíritu, that would change the church. eso cambiaría la iglesia, It would renew the church. renovaría la iglesia. And ultimately, it would change the world. Y al final eso también podría cambiar el mundo. This is our mission. Esa es nuestra misión. We're called to make a difference in the world. Estamos llamados a marcar la diferencia en este mundo. What are the things that hold us back? ¿Y cuáles son esas cosas que nos evitan hacer eso? Well, in Romans it says, let your behavior change, En Romanos dice, dejen que cambie su comportamiento modeled by your new mind. guiados por una mente nueva. We need to allow the Lord to renew our minds. Necesitamos dejar que el Señor renueve nuestra mente. And this is an ongoing process. Y es un proceso que no acaba. But what are the things right now Pero ¿qué cosas en este momento that are maybe blocking or obscuring your mind? que puede ser que estén bloqueando o oscureciendo nuestra mente? We will all have different answers because we're all different people. Probablemente todos tengamos respuestas diferentes porque somos personas diferentes. But I believe that the Lord wants to set us free. Pero confío en que el Señor quiere hacer And o you know, liberar su mente. when we all met Jesus, when we received that baptism in the Spirit, we came into the freedom of new life. Cuando nosotros conocimos a Jesús y recibimos el bautismo en el Espíritu, también recibimos la libertad de esa nueva vida. The chains were broken. Las cadenas se rompieron Many of us can give our testimonies about this. y muchos de nosotros podemos incluso dar nuestro testimonio acerca de esto. But that was just the beginning. Pero ese era solo el comienzo. Yes, the chains were broken, Sí, las cadenas se rompieron, but many of us still carried the shackles that are around pero our muchos de chains. nosotros incluso teníamos nos quedaban guindadas las cadenas o las esposas. We were set free, Sí, nos liberaron and we began the journey into freedom of the children of God. y comenzamos ese camino de libertad como hijos de Dios. And we're all on that journey. Y todos nosotros estamos en ese camino. We can think of the Israelites. Podemos incluso pensar y ver a los israelitas. They were set free from slavery. A ellos los liberaron del cautiverio en el que estaban. It didn't take them long to pass through
the Red Sea that parted before them. Incluso no tomó mucho tiempo para que ellos pudieran cruzar el Mar Rojo. That was not a big journey, No fue un camino larguísimo, but it was a very significant journey. pero sí era muy significativo. Because when they crossed the Red Sea Porque cuando cruzaron el Mar Rojo and the waters closed behind them, y se cerraron las aguas detrás de ellos, they were in a new land. estaban en una nueva tierra. It was the land of freedom. Era la tierra de la libertad. They were no longer slaves. Ya no eran esclavos. But Pero, even though they'd been set free, aunque ya habían sido liberados, even though they were now free to live in a new way, in a new land, aunque ya tenían la libertad para vivir de un nuevo modo y en una tierra nueva, physically they were free, físicamente ellos eran libres, but they lived with a slave mentality. pero vivían con una mentalidad de esclavos. They were always looking back. Siempre estaban volviendo a ver hacia atrás. They were looking back so much that they could hardly move forward. Veían hacia atrás tanto que casi no caminaban hacia adelante. They'd come physically into the freedom, Físicamente sus cuerpos vivían ya en la libertad, but in their minds they were still in captivity. pero en sus mentes aún seguían en cautiverio. They needed to be transformed Ellos necesitaban ser transformados so that they could see their destiny, they could see their future. para que pudieran entender y ver su destino, para que pudieran ver el futuro. Now, when I say they could see their future, they could see the way that they needed to walk, step by step. Cuando hablo de ver su futuro, es que pudieran ver cómo debían caminar paso a paso. But it's hard to do that when you're always looking backwards. Pero eso es prácticamente imposible si estamos fijándonos solo When you hacia look atrás. backwards, you don't move forwards. Cuando vemos hacia atrás, no nos podemos mover hacia adelante. Sometimes I feel that's like each one of us in the charismatic renewal. Y a veces me da la impresión de que eso somos nosotros en la renovación carismática. That the Lord invites us to new freedom. Que el Señor nos invita a vivir una nueva libertad, He invites us into deeper intimacy with Him. incluso a una intimidad aún más profunda con Él. But we keep looking back. Pero seguimos viendo hacia atrás. And that prevents us from moving forward. Y eso no nos permite caminar hacia adelante. We've been set free. Pero ya fuimos liberados. And we've been set free for the mission that the Lord has for us. Y fuimos liberados para cumplir la misión que el Señor tiene para nosotros. The Israelites wandered around the desert. Los israelitas caminaron por todo el desierto. The desert was transforming them, El desierto era un lugar de transformación para ellos, but they weren't able to move forward quickly. pero no pudieron caminar hacia adelante rápido. The journey into the promised land did not take 40 years, Ese camino a la tierra prometida no tomó 40 años, but it took the people 40 years to let go of the slave mentality. más bien le tomó al pueblo 40 años liberarse de esa mentalidad de esclavos que tenían. In Ephesians chapter 1 verse 18, En Efesios 1:18, St. Paul prays a prayer. San Pablo hace una oración. And it's a prayer that I encourage you to pray very often. Y es una oración que los animo a hacer bastante a menudo. It's a prayer that asks the Lord Es una oración que le pide al Señor to enlighten the eyes of our mind, que ilumine los ojos de nuestra mente, to give us revelation, para que nos dé revelación, so that we can see
what God has in store for us, para que seamos capaces de ver lo que el Señor tiene para nosotros, so that we can see the things of the Lord. para que podamos ver las cosas del Señor. Often when I pray, Usualmente cuando oro, I put my hand on my head. me coloco la mano en la cabeza. Now, I'm a very rational person, Y bueno, yo soy una persona bastante racional, so I need to begin with my mind. así que necesito comenzar por mi mente. I pray that prayer, Lord, enlighten the eyes of my Y mind, le digo al Señor, Señor, ilumina los ojos de mi mente so that I can see. para poder ver, I can see. para poder ver, I can see the hope that you have. para poder ver esa esperanza que vos tenés. The hope that you have for me and for your people. La esperanza que tenés para mí y para tu pueblo. Let's just pray that for a moment. Oremos, hagamos esa oración en este momento. Put your hand on your head, Pongan su mano en su cabeza or where you think your mind is. o donde crean que está su mente. Let's pray. Lord, Oremos. enlighten the eyes of my mind, Señor, ilumina los ojos de mi mente so that I can see what hope you have for me. para que pueda ver la esperanza que tenés para mí And how infinitely great is your power. y cuán infinitamente grande es tu poder. Amen. Amén. As we pray that prayer, Mientras hacemos esa oración, we're praying to see with the eyes of the Lord. estamos orando para poder ver a través de los ojos del Señor. We're praying to see the things that the Lord wants to reveal to us. Es una oración que nos permite ver lo que el Señor nos quiere revelar. We're praying for a spirit of revelation. Estamos orando por un espíritu de revelación. That's important. Revelation. Y eso es muy importante. Because Revelación. Jesus said, I only do what I see the Father doing. Porque incluso Jesús dijo, yo hago únicamente lo que veo a mi Padre hacer. We need that revelation from the Lord Necesitamos esa revelación del Señor so that we give our time, we give our talents to doing what the Lord is revealing to us. para poder enfocar nuestro tiempo y nuestros talentos a lo que verdaderamente el Señor quiere que hagamos. But the problem is El problema es there is a battle going on. que hay una batalla sucediendo And it's a battle for our minds, y es una batalla de la mente and it's a battle for our hearts. y del corazón. Where is that battle? ¿A dónde está esa batalla? Well, there is an enemy. Bueno, hay un enemigo And the enemy prowls around like a roaring lion. y el enemigo nos acecha como un león He is the father of lies. y además es el padre de la mentira. And what does he want to do? He wants you to believe his lies. ¿Y qué es lo que él quiere? Él quiere que ustedes crean en sus So mentiras. where does he attack? ¿Y a dónde ataca entonces? He attacks our minds. Ataca nuestra mente And he attacks our hearts. y ataca nuestros corazones. Now, the truth is Ahora, ¿cuál es la verdad? that everything in the earth belongs to the Lord. La verdad es que todo en este mundo y en el universo es del Señor. Yeah. The Lord is Lord of everything. Él Amen. es dueño y Señor de todo. Amén. The Lord holds the whole world in his hands. Él es el que sostiene al mundo entero en sus manos. However, Sin embargo, we live under enemy occupation. estamos viviendo en la ocupación del enemigo. And that enemy is very, very subtle. Y ese enemigo además es muy sutil. It begins by just bringing little thoughts Comienza simplemente poniendo pequeños pensamientos that maybe then affect our emotions, que afectan nuestras emociones, that then affect our spirit, que afectan nuestro espíritu, that affect our behavior. que afectan nuestro comportamiento.
What the enemy wants to do Y lo que el enemigo quiere lograr is he wants us to feel that we are in defeat. quiere hacernos sentir derrotados. Because when you feel you're defeated, Porque cuando nos sentimos derrotados, what do you vencidos, do? When ¿qué an hacemos? enemy, when an army feels defeated, ¿qué hace un ejército, por ejemplo, cuando se siente derrotado? they retreat. Se van, They go back. vuelven, regresan. I want to tell you, my friends, we are not in defeat. Y amigos, yo les quiero decir hoy, no estamos derrotados. Yes, there is an enemy. Sí, tenemos un enemigo. Yes, he is prowling round. Y sí, él está aquí But we rugiendo. belong to Jesus Christ. Pero somos de Jesús. And in Jesus Christ, we have the Y victory. en Jesús tenemos la victoria. We are not in defeat. No estamos derrotados. We're not going backwards. No estamos yendo hacia We're atrás. going forwards. Vamos hacia adelante. Because Jesus is leading Porque us. Jesús va delante nuestro. And this is when you say, Amen, Y aquí decimos, hallelujah. amén, aleluya. But my friends, don't receive this passively. Pero amigos, no reciban esto de una forma pasiva. Don't receive this, oh yes, we know, thank you. Que Thank no you. sea como, sí, ya, sí sabemos, gracias. Nothing new, we've heard this Nada talk nuevo, before. sí, ya lo habíamos escuchado. Because our passivity Porque esa pasividad leads us to go to sleep. nos lleva a ir a dormir. And when we're Y sleeping, cuando estamos dormidos, what is happening? ¿qué está pasando? Well, we're in defeat. Estamos derrotados. The Lord wants us to rise up. El Señor quiere que nos levantemos. He wants us to march forward. Quiere que marchemos hacia adelante. He wants us to bring people with us. Quiere además que traigamos a otros con nosotros. And to do that, we need to have a renewed mind, a Y para renewed eso- spirit, a renewed heart. Necesitamos una mente renovada, un espíritu renovado y un corazón And renovados. we have to recognize the work of the enemy. Y necesitamos poder reconocer la obra del enemigo también. Our minds need to be continually renewed and transformed Nuestras mentes necesitan estar continuamente siendo renovadas y transformadas so that we can move forward with God's perfect will. para que podamos ir hacia adelante según la voluntad perfecta del Señor. But the enemy wants to keep our minds occupied, Pero el enemigo lo que quiere es mantener nuestras mentes ocupadas, distracted, distraídas confused, y confundidas. occupied, Ocupadas, distracted, distraídas y confused. confundidas. And how do we let this happen? ¿Y cómo es que dejamos que esto suceda? We take our eyes off the Lord. Dejamos de fijar nuestros ojos en el Señor. We begin to lose our focus. Perdemos el enfoque. And then our minds are open to being filled with all kinds of things. Y entonces nuestras mentes quedan abiertas y desocupadas para que se llenen de cualquier otra cosa. And the enemy is very subtle. Y el enemigo de nuevo es sumamente sutil He just drops little thoughts into our minds. y solo tiene que poner pequeños pensamientos en nuestra mente. And if you do not capture those thoughts Y si no estamos atentos para llevar cautivos esos pensamientos and put them at the foot of the cross of Jesus, y llevarlos a los pies de la cruz de Cristo, they begin to take root in our lives. empiezan a crecer y echar raíz en nuestra mente. So one day we see a brother or a sister, Entonces algún día vemos a algún hermano o hermana and a bad thought, a critical thought enters our minds about them. y entramos en una batalla de la mente sobre por qué hacen esto, crítica de la mente. Maybe we think, oh, they looked at me in a strange way. They do not like Y me. entonces incluso podemos pensar, ay, ese hermano me vio un poco extraño, seguro no le caigo bien.
Maybe that did not happen, but you've allowed that to enter your mind. Eso probablemente no sucedió, pero permitimos que ese pensamiento entrara en nuestra mente. Now, if you do not capture that thought, Y entonces, si no somos capaces de capturar esos pensamientos, then it starts to enter in. empiezan a entrar. And then the next time you see that brother or Y sister, la próxima vez que veamos ese hermano o hermana, you say, that person doesn't like me. ya empezamos a pensar, es que esa persona yo no le caigo bien. And then it's gone deeper. Y cada vez va más profunda la idea. And then you talk to a friend Y después un día, hablando con un amigo, and you say, you know that brother or sister, le decimos, usted sabe, conoce a este hermano o hermana, they don't like me. yo no le caigo bien. I don't like them. Y a mí tampoco me caen bien. Yeah. See how this is gathering momentum. Ven cómo esto va agarrando momento. This is what happens in our lives. Eso es lo que pasa en nuestra vida. That we allow negative things, thoughts, feelings, to take a root Cuando permitimos que pensamientos o incluso emociones negativas And then- echen raíz en nosotros, then these affect our behavior. estos afectan cómo nos comportamos. So then we start avoiding that brother or sister. Así que entonces después lo que hacemos es evitar a ese hermano o hermana. And we've told one or two other people about this, so they avoid that Y no brother solo or sister. eso, además nos llevamos a otro par de personas que ya le contamos el asunto y también We can que see eviten. how the enemy can cause division, Y así es, hermanos, como el enemigo puede causar división, and can break relationships incluso puede romper relaciones simply by sowing a small lie in our minds. simplemente poniendo un pequeño pensamiento, una mentira en nuestra mente. Let's open our scriptures. Philippians 4 verse 8. Abramos la Biblia en Filipenses 4:8. Philippians 4 verse 8. And we're going to read this. Fill your minds Llenen su mente with everything that is true, everything that is noble, everything that is good and pure, everything we love and honor, everything that can be thought virtuous and worthy of praise. Fill your minds. Llenen su mente de todo aquello que sea verdadero, respetable, todo lo que sea justo, puro, amable, todo lo que sea digno de admiración, en fin, todo lo que sea virtuoso o sea digno de admiración. Brothers and sisters, what are you filling your minds with? Hermanos y hermanas, les pregunto, ¿con qué están llenando sus mentes? What images permeate your mind? ¿Qué tipo de energía es la que entra en sus mentes? What narratives do you constantly hear? ¿Qué tipo de discursos somos los que estamos escuchando constantemente? I recently watched a TV program about musical composition. Hace poco estaba viendo un programa de televisión acerca de composición musical And it was talking about how they can record a short piece of music y en este hablaban de cómo ellos pueden grabar un pedazo pequeño de música and they keep repeating the same music. It becomes a loop track. y que se puede repetir constantemente, entonces se convierte en una pieza en bucle. And I was thinking about that. Y me quedé pensando acerca de eso, How sometimes a thought, sometimes even a feeling enters us que a veces un pensamiento o incluso un sentimiento and it keeps going round and round and round and it gathers momentum. ingresa en nuestra mente, en nuestro corazón y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, incluso agarra fuerza And it holds us in captivity. y nos mantiene como esclavos. What are the loop tracks that ¿Cuáles play son? in your mind? Esas piezas en bucle que se repiten en nuestra mente. What are the loop tracks that play negative things to you?
¿Qué tenemos en nuestra mente que se repite y que son pensamientos negativos? You know those thoughts that you have when you are with some people and your mind says, these people do not like me. Por ejemplo, el pensamiento cuando estamos rodeados de alguna persona y la mente pensamos, ay, esta gente yo no le caigo bien. Or that loop that says, I'm not very good at O this. ese pensamiento bucle que dice, yo no soy tan bueno en esto. Or that loop that just creates anxiety. O incluso ese pensamiento que se repite en nuestra mente que lo único que hace es traernos ansiedad. Those things that keep going round and round, playing the same old themes. Todos esos pensamientos que siguen y dan vueltas en nuestra cabeza trayendo cosas What can we viejas. do? What can we do? ¿Y qué podemos hacer? We can pray. Podemos orar, Faith activation. activar el don de la fe. Pray in faith that the Lord would break the chain, break the loop, break the cycle. Orar sabiendo y teniendo la fe de que el Señor puede romper ese ciclo, romper ese pensamiento. If you have a poor self-image, Si tenemos, por ejemplo, una imagen pobre de nosotros mismos, believe in faith that the Lord wants to heal you and restore you. creamos en fe que el Señor nos quiere sanar y And restaurar. then stop that loop Y that que el keeps Señor playing. puede detener eso que se repite en nuestra Find mente. your word of truth. Encuentren esa palabra de verdad. I am a child of God. Soy un hijo o una hija de Dios. I'm beloved of the Lord. El Señor me ama profundamente. Speak your word of truth that destroys the lies of the enemy. Hablen esas palabras de verdad que destruyen por completo las mentiras del enemigo. Speak your word of truth that can renew your mind. Hablen esas palabras de verdad que pueden renovar sus mentes. One of the great saints of the monastic church, Saint Bernard of Clairvaux, Un gran santo que se conoce como San Bernardo de Claraval, he said, the Holy Spirit él dijo que el Espíritu Santo wants to teach us nos quiere enseñar to sing a new song. a cantar una nueva canción. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. I believe this afternoon Yo creo que esta the tarde Lord wants to teach us to sing a new el song. Señor nos quiere enseñar a cantar una nueva I canción. believe some of us need to say, I've been singing the old song for too long. Yo creo que algunos de nosotros necesitamos decir, he estado cantando la vieja canción ya mucho tiempo. Amen? Amén. God has a new song. El Señor tiene una nueva canción. Do you believe it? ¿Creen en eso? Amen. I believe it. Yo I lo believe creo. it. I believe we're going to sing that new song this Yo lo creo afternoon. y que vamos a cantarla en esta tarde. Now the enemy wants to keep us distracted. Ahora, el enemigo nos quiere mantener distraídos. How are you ¿Y distracted? cómo es que nosotros estamos We're all distraídos? distracted in different ways. Pues todos estamos distraídos de distintas formas. But know your levels of distraction. Pero necesitamos conocer esos niveles de distracción. What do you need to do ¿Qué necesitamos hacer to stop being distracted para parar de vivir distraídos and to keep your focus on the Lord? y poder estar enfocados en el Señor? Now this morning we were talking about returning to our first love. Esta mañana hablamos de lo que era regresar al primer amor. I don't think that is about going backwards. Yo no creo que eso signifique necesariamente irnos hacia atrás. I've been married to Peter for 44 years. Yo he estado casado con Peter ya por 44 años. Praise the Lord. Now, to return to our first love Así que para regresar a nuestro primer amor is not to act like we did in our 20s. no es actuar como lo hacíamos cuando teníamos 20 años. It's to return to that deep and profound love where we are today.
Es volver a ese amor profundo y auténtico, pero hoy. So the Lord wants us today to return to our first love. Entonces lo que el Señor quiere es que hoy regresemos a ese primer amor. And to do that, He needs us to give us prime quality time. Y para eso Él necesita que le demos tiempo de calidad, With no distractions. sin distracciones. How many times, brothers and sisters, do you sit down and pray ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, ustedes se sientan a orar and then beep, y luego beep, beep? bip? That's not the sheep, it's the phone now. Ese es sus teléfonos. Yeah, and then you go, oh, I just checked my phone. Y entonces de repente, ay, ya nos fijamos en el celular. Disaster. Desastre. Because then you've lost the intimacy with the Lord. Porque entonces interrumpimos y perdemos esa intimidad con el Señor. The Lord wants us to return to El the Señor place. quiere que regresemos al lugar. Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. The disciples say, Lord, teach us how to pray. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. And Jesus does not give them a lecture about prayer. Y el Señor no se sienta a darles una charla acerca de lo que es la oración. He simply says, when you pray. Y simplemente les dice, cuando oren, First of all, he gives them the context. primero hablamos del contexto. Go to your private room. Váyanse a su cuarto. When you've shut the door, Cuando cierren la puerta, pray. oren. Pray to your Father who is in that secret place. Órenle al Padre que está en ese lugar secreto. I believe the Lord is saying to each one of us, where is your secret place? Yo creo que el Señor nos está preguntando a cada uno de nosotros dónde está ese lugar secreto. And don't give me the reply, oh, it's when I'm walking my dog. Y no me digan, bueno, yo lo tengo cuando saco a caminar al perro. I pray when I'm walking my dog. Yo oro cuando voy, saco a caminar al perro. Fantastic. Excelente. I pray when I'm driving my car. No, yo oro cuando voy manejando. Fantastic. Excelente. That's not the secret place. Ese no es el lugar secreto. Because you're doing something else while you pray. Porque estás haciendo algo más mientras estás orando. Yes, we pray at all Y times. sí, podemos orar en todo But tiempo. it's in the secret place of prayer Pero es en ese lugar secreto de oración where the Lord builds the intimacy of that first love. donde el Señor construye y nutre esa intimidad del primer amor. Where without distraction, the Lord renews our minds. Cuando no hay distracciones, el Señor renueva nuestra mente. Where the Lord gives us a new heart and a new spirit. Es ahí donde el Señor nos da un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Every day, Todos los días, give prime importance y es de mucha importancia to meeting the Lord in the secret place of prayer. encontrarnos con el Señor en ese lugar secreto I de believe oración. if we really did that, brothers and Y sisters, yo creo que si realmente hiciéramos eso, hermanos y hermanas, we would renew the renewal. seríamos otra renovación. Yeah. We would renew the renewal Renovaríamos la renovación. because we would be being renewed. Porque nosotros estaríamos siendo renovados. Amen. Amén. There is a wonderful missionary who, during the Second World War, helped Jewish people. Hay un gran misionero que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a muchos judíos. She lived in the Netherlands and was a great example. Ella vivía en los Países Bajos y es un gran ejemplo. And she said, the devil smiles when we make plans. Que ella decía, el diablo se ríe cuando hacemos planes. The devil laughs
when we get too busy. El diablo se ríe y se alegra cuando estamos muy ocupados. But the devil trembles when we pray, Pero el diablo tiembla cuando oramos. especially when we pray together. Y especialmente cuando oramos We juntos. can make the devil tremble, brothers and Podemos sisters. hacer que el enemigo tiemble, hermanos y hermanas. And all we need to do is to pray. Y lo único que necesitamos hacer es orar. Believe this. Crean en esto. Never fear the enemy, because the Nunca le enemy teman. is defeated. Nunca le teman al enemigo porque él ya The está derrotado. enemy is Él defeated ya está derrotado. as soon as we utter a word of prayer. Apenas abrimos nuestros labios para orar. Prayer is the weapon to slay the enemy. Nuestra oración es un arma para atacar al enemigo. We follow in the footsteps of Jesus. Tenemos que seguir esos pasos que dio Jesús. He was filled with the Holy Él Spirit. fue lleno del Espíritu Santo. Wow, we love being filled with the Holy Spirit. Wow, nos encanta estar llenos del Espíritu Then Santo. Jesus was led by the Holy Spirit. Luego Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Where was he led? ¿A dónde lo llevó? Into the desert. Al Yes. desierto, así es. And in that desert, that Y en difficult ese place, desierto, en ese lugar tan difícil, Jesus was being strengthened. Él estaba siendo fortalecido. Because when he comes out of the desert, he begins his ministry. Porque cuando sale de ese desierto, Él comienza su ministerio. But before he moves into action, Pero antes de entrar en acción, who does he meet? aquí, ¿con quién se ve? The devil. Con el enemigo. Yeah. And what does he do? ¿Y qué es lo que hace? He moves with power. Se mueve con poder. Because every temptation that the enemy throws at Jesus, Porque con cada tentación que el enemigo le tiraba a Jesús, how does Jesus reply? ¿cómo fue que Él respondió? He replies with the word of God. Respondió con la palabra de Dios. The word of God that is the sword of the Esa palabra de Spirit. Dios que es la espada del Espíritu. We have the sword of the Y Spirit. nosotros tenemos a la espada del Espíritu. The sword of the Spirit. We have the word of prayer. Tenemos la espada del Espíritu, la palabra de oración. And these things, they make the enemy tremble. Y esto es lo que hace que el enemigo tiemble. But these things also feed us, renew us, strengthen us. Pero además, esta palabra también nos alimenta, nos nutre, nos fortalece. The Lord today El Señor hoy says to you, les dice a ustedes, be equipped. Be equipped. equípense, Be prepared. prepárense, Be ready. estén listos. I want to renew your mind. Quiero renovar sus mentes. Because with a renewed mind, Porque con una mente renovada, your behavior can sus change. conductas y sus comportamientos pueden cambiar. Now, do you remember St. Paul said, ¿Se acuerdan que San Pablo dijo? I find myself doing Me encuentro haciendo the things I do not want to do. aquello que no quiero hacer. He finds himself behaving badly. Él se encuentra a sí mismo comportándose mal. Why? Because the enemy is at work in his life. ¿Por qué? Porque el enemigo está actuando en su vida. I'm sure all of us have days when we behave Y badly. estoy segura que todos y cada uno de nosotros tenemos días en que nos comportamos But mal. that's not the way that it is meant to be. Pero esa no es la forma que debería ser. If you want your behavior to Si change, queremos que cambien nuestros comportamientos, allow the Lord to renew your mind, permitamos que el Señor renueve nuestra to mente give you a new heart para que nos dé un corazón and nuevo to give you a new spirit. y para que nos dé un espíritu nuevo. We're called to be continually transformed. Estamos llamados a ser transformados constantemente. In Ephesians chapter 4, verse 22, En Efesios 4:22
St. Paul says, San Pablo dice, Ephesians. He says, put off the old and put on the new. He says, let me just find it exactly. He says, you must give up your old way of life. You must put aside your old self, which gets corrupted. Your mind must be renewed by a spiritual revolution so that you can put off the old self and put on the new. con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. This is our prayer. Esa es nuestra oración. That our mind Que nuestra must be mente renewed. necesita ser renovada. That film that's causing us not to see perfectly would be removed. Que esa capita que tenemos que no nos deja ver con claridad sea removida. That veil, that cloud that sometimes obscures our thinking would be removed. Que ese velo, que esa neblina que a veces nos oscurece la forma de pensar sea removida. That those loop tracks, those cycles of negative thinking would be broken. Que esos ciclos que se repiten de pensamientos negativos se rompan. Your mind must be renewed Su mente necesita ser renovada so that you can move forward para que puedan ir hacia adelante in goodness, en bondad, in holiness, en santidad and in truth. y en verdad. Now we're going to pray, Ahora vamos a orar. and it's going to be a short prayer Va a ser una oración corta because we're going to move into our holy hour. porque después vamos a entrar en la hora santa. But I believe Pero creo that this word que esta palabra about the Lord ministering to us acerca del Señor hablándonos a nosotros in the intimate place, in the secret en ese place. lugar de intimidad, en ese lugar secreto. I believe this is a word for you Creo que esa es una palabra para ustedes, because God gave me this word in London. porque el Señor me dio esta palabra cuando estaba en Londres. I've never met Jesus Yo nunca había conocido a Jesús antes, until yesterday. hasta ayer. And yesterday, Y ayer Jesus said to me, Él me dijo, I've written a new song. escribí una nueva canción See, the Holy Spirit gives us a new song. para que el Señor nos dé una nueva canción. And he said, it's about meeting the Lord in intimacy, Es acerca de conocer al Señor en la intimidad, in the secret place. en ese lugar secreto. He lives in Mexico. Él vive en México, I live in London. yo vivo en Londres. We arrive in Costa Rica Nos vemos en Costa Rica with the same message. con el mismo mensaje. Do you believe this is a message for you? ¿Ustedes creen verdaderamente que este es un mensaje para ustedes? Amen. Let's pray it. Oremos, hermanos. Hallelujah.